Evangelio de hoy, jueves 8 de junio de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, un escriba se le acerca a Jesús a preguntarle cuál era el mandamiento principal de la ley de Dios. A lo que Jesús responde con el que todos conocían y todos conocemos, y es básicamente amar a Dios sobre todas las cosas. Pero luego agrega un segundo mandamiento que viene después de este primero, que es amar al prójimo como a uno mismo. Esto no significa que si uno no tiene aprecio por uno mismo, pues entonces no aprecia a los demás. No, el Señor habla de que veamos a los demás como hijos de Dios, como Dios los ama, al igual que nos ama a nosotros. A eso se refiere Jesús. Y amar es una palabra muy pequeña, muy simple, pero que se nos es difícil de utilizar en nuestra vida cotidiana. Bastaría solo con cumplir el primer mandamiento para cumplir todos los demás. Amar a Dios es buscar hacer su voluntad. Amar a Dios es buscar hacer el bien. Amar a Dios es fortalecer nuestras virtudes en pro de parecernos un poco a Jesús. Y así como en nuestra vida a veces tenemos dolencias, por ejemplo, dolor de espalda, dolor de cabeza, y nos tomamos, por ejemplo, un Dolex Forte para aliviar ese dolor, también existe una pastilla espiritual que debemos tener en cuenta todos los días para sobrellevar las situaciones y los problemas del día a día. Y a esta pastilla la llamo la Pruju Forte. En vez de Dolex Forte está Pruju Forte. ¿Pero qué es esta pastilla? Esta pastilla reúne la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, las 4 virtudes cardinales. La prudencia es la virtud que dispone a la razón, es decir, la capacita para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios correctos para realizarlo. ¿Cuánta falta nos hace la prudencia en nuestra vida? Cuando no sabemos qué hacer, la prudencia nos ayuda a discernir qué es lo correcto y cómo realizarlo. Pues claro, podemos ver que algo es correcto, pero hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cuál será la correcta? Bueno, la prudencia nos ayuda con esto. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 15 nos dice: el hombre cauto medita sus pasos. Es básicamente lo que en nuestra vida se conoce como pensar antes de actuar, pero aquí se piensa correctamente, no como nosotros que imperfectamente tratamos de pensar, pero terminamos embarrándola igualmente. La justicia es una virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Lo que hablaba unos evangelios atrás. Debemos dar a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que es del prójimo. Esa es la virtud de la justicia, que actualmente está muy deformada y la justicia no se aplica de la mejor manera. Luego viene la fortaleza, que es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Es decir, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier momento difícil, nos mantendremos firmes en la búsqueda del bien.
¿Cuántas personas, por un momento de desesperación, por un momento de miedo y angustia, han llegado a cometer pecado, han llegado a embarrarla muy pero que muy fuerte? Pues la fortaleza es lo que nos hace falta para sobrellevar esos momentos tan difíciles que muchas veces provocan que pequemos. Escuchen esto, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Si todos tuviéramos esta virtud bien arraigada, ninguno de nosotros llegaría a gritarle al compañero solo porque éste nos esté gritando. Llegaríamos a ser mediadores y podríamos acabar con las discusiones en vez de fomentarlas. Démonos cuenta que todos estos dones nos hacen falta y aún falta uno, que es la templanza, que es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Es el dominio de la voluntad sobre los instintos. Con esta virtud le haríamos frente a la gula, a la lujuria, a la pereza, a todos los pecados capitales. Les pondríamos una pared que se llama templanza y controlaríamos nuestros instintos. Díganme cuántos matrimonios hoy en día no se pierden por falta de templanza, porque el hombre o la mujer llega a ceder a estos instintos y termina acabando con el matrimonio. Por eso, más importante que el Dolex Forte, debemos tener en nuestra vida muy presente esta pastilla de las virtudes para que vivamos mucho mejor. Amén.